Bueno, jarraituko dugu ponentziarekin, oraingo honetan lagunduen elkarteko kideak ditugu gurekin, batetik Pilar Descalza Pilarte Anderea, eta baita gurekin Raquel García Molinuevo Anderea, ongi etorriak biak ponentzia honetara, eta orain zuzenean emango dizuet hitza, 15 minututan azalpena egiteko, gero taldek izango dute aukera galderak edo egiteko, eta 5 minutuko txandetan. Beraz, zuzenean zuei emango dizuet hitza aurkezpenarekin hasteko. Zuena ditza. Vale. Buenos días. Nos han convocado para exponer nuestra postura ante la futura ley de educación. Como la convocatoria ha sido muy rápida, una vez nos faciliten sus correos electrónicos en la hoja que les vamos pasando, les mandaremos un informe que a la vez haremos público en nuestra página web y redes sociales sobre nuestros puntos que se deben mejorar, que evidentemente son muchos, y sobre todo a no empeorar, porque sí, aunque parezca mentira, en el aspecto de los alumnos con necesidades educativas especiales, el Gobierno vasco ha vuelto a demostrar por enésima vez y de manera contundente que puede hacerlo peor. Peor en inclusión. Vamos, que la inclusión no existe, ya que no puede existir inclusión sin equidad. Y la equidad, cada vez que se hace un recorte en apoyos, se aleja de cualquier tipo de inclusión. Peor en calidad de enseñanza. Peor en apoyos humanos y materiales. Peor en todo, vamos. Que si hay que apretarse el cinturón. Segundo, la crisis del ladrillo. Tercero, la pandemia, que durará hoy por vida, ¿verdad? Y aprovechando la sociedad, estábamos mirando para otro lado, en pleno verano, julio de 2020, aplicamos más recortes todavía. Decreto emitido por la señora Uriarte, eliminando el módulo extraordinario de 35 horas de apoyo directo, que nunca concedían, pero que legalmente se podía pedir. Todo esto en pleno verano. Nos gustaría saber si a alguien le han reducido el sueldo al 50%, porque eso es lo que han hecho con los apoyos de los niños. Lo que ocurre es que si a ustedes les reducen el sueldo, igual pueden seguir viviendo más o menos bien. Pero nuestros niños, con la mitad de apoyos, viven una película de terror. Lo que nos gustaría saber, y esa pregunta va dirigida a ustedes, ¿qué función tienen ustedes como parlamentarios? Entendemos que su función es generar una vida mejor a la sociedad, pero es que no la generan. Entonces, en el tema que nosotros tratamos, como son los niños con necesidades educativas especiales, vemos que todo esto va a peor. ¿Por qué siempre recortamos a los mismos? ¿Por qué va a ser qué va a ser lo siguiente? ¿Vamos a poner una cámara de gas a la entrada de los centros educativos para acabar con los alumnos que usan recursos y, por lo tanto, dinero de la Administración para que no supongan gasto? ¿O directamente los vamos a dejar en las aulas sin apoyos y que salga el sol por donde quiera? Cuando llega su turno nos contestan. El pasado 1 de octubre entró en vigor un decreto firmado por el señor Joaquim Vildarraz, la persona que ocupa el puesto de consejero de Educación, y que recorta literalmente a la mitad las horas de atención directa a los alumnos con dependencia y discapacidad. Es decir, un alumno con gran dependencia a la semana tiene 12,5 horas de especialista de apoyo educativo, lo que viene a ser la Exitzaile. Es decir, 2 horas y media diarias. Y teniendo en cuenta que el horario normal de escolar es de 7 horas, pues ustedes dirán cómo se queda el resto del tiempo. Esta tipología de alumnado normalmente no controla esfínteres o necesita ayuda para ir al baño, no sabe comer por sí solo, no son verbales, solo son con mucha dificultad, tienen problemas motóricos, la mayoría posee movilidad reducida, tienen episodios de escapismos, conductas disruptivas, y así podemos seguir 1 y 2 horas y lo que quieran.
que son realidades que no interesan a la mayoría de los que estamos, ni a la mayoría de las instituciones, puesto que ni sindicatos, ni centros educativos, ni grandes asociaciones han manifestado malestar públicamente sobre estos recortes tan brutales. Imagínate lo que no sean tan grandependientes, pero que también tienen necesidades educativas especiales, que algunos tienen 1 hora de apoyo y otros 2 horas a la semana. A esos los recortes les han llegado de manera paulatina desde hace 12, 15 años. Pero hay que reconocer que en los últimos años los tijeretazos han sido bestiales. Y, por otro lado, ¿cómo puede ser que se le niegue al menos a 1 centenar de alumnos del País Vasco una educación inclusiva que se habría conseguido simplemente teniendo un intérprete de lengua de signos, debido a su discapacidad auditiva, y que hayan acabado en un fracaso escolar porque el Gobierno vasco simplemente no le ha dado la gana de poner un intérprete de lengua de signos a estos alumnos? Es vergonzoso. Pues ha pasado. Y lo peor, sigue pasando. Y aquí no se inmuta nadie. Tan anchos. No sabemos qué pensará la oposición de todo esto, ni si hay intención de presionar para que esto no pueda suceder. La nueva ley educativa que vendrá a la luz, esperemos que al menos sirva para reaccionar y ver realidades que existen, que se salen de la norma y que no son tan escasas como parecen. Es curioso porque aquí veo que tenemos sistema de braille a la hora de darle al botoncito. Oye, que no existe ningún centro, ¿eh? Curiosísimo, me ha parecido un inciso. Sinceramente, después de ya venir varias veces, da pena venir y nunca poder decir nada positivo. Porque de verdad da pena. Hay varias caras conocidas y da pena. Y siempre venimos y somos malísimas porque decimos todo lo malo que hay. Pero es que, joder, no hacéis más que dar motivos. Es la leche. Entonces, pero es que de verdad es lo que hay. Pero es que es más pena da que no consideréis a los alumnos con necesidades educativas especiales alumnos de pleno derecho. Y que desde el inicio de su escolarización se les niegue las mismas oportunidades que al resto del alumnado. Es penoso. Si esto era así ya hace años, ahora mismo es más, porque un alumno con necesidades educativas especiales con gran dependencia tiene 2 horas y media de apoyo directo, diario, de especialista de apoyo educativo, es decir, esitzaile, que se le llama habitualmente, que le cambia los pañales, que le atiende cuando va al baño, y al resto del tiempo se mea y se caga encima, literalmente, como nos cuentan las familias, y va meao y cagao a casa, pues ustedes entenderán el enfado que tienen sus familias, porque van así a su casa, porque los tutores no son los encargados de cambiarles y de llevarles al baño. No sé si los recortes van enfocados a no pagar a especialistas de apoyo educativo o simplemente van enfocados a no atender a esos niños y que esos niños vayan directamente a centros de educación especial. Nos lo contestan. Porque por mucho que lo quieran negar y no lo quieran admitir públicamente, eso es una realidad como la copa de un pino. Aquellos que tenemos hijos que entran en categorías de ambos tipos, es decir, niños con con necesidades educativas especiales y hijos que no, ¿vale? Como es muchos de nuestros casos, vemos las diferencias, ¿no? Es decir, vemos perfectamente cómo a unos se les dan todas las oportunidades del mundo y cómo a otros se les cierran literalmente las puertas, mejor dicho, no se les abren. Con los recursos actuales, es decir, los que han entrado en vigor a partir del 1 de octubre, ¿vale? Cualquier alumno que entre en el sistema educativo actual no tiene ninguna oportunidad de salir adelante sin agentes externos, es decir, terapias externas, que ya no cubre la Diputación a partir de los 6 años, que automáticamente se curan gracias al Departamento, a la Diputación, es decir, gracias al decreto que en su momento puso Unai Rementería sobre el sistema de centros concertados de la Diputación, que ya ni siquiera puedes elegir el centro al que acuden tus hijos, tiene que ser al que el señor Unai Rementería decide dónde tienes que ir, y luego al señor Murillo, que también tiene que ver, claro. Y tienen que ser todos los apoyos puestos por la familia y abonados por nosotros los que podemos, y los que no pueden se aguantan y sus hijos no reciben apoyos. Es decir, aquí entra lo de siempre, la brecha social, esa brecha social de la que tanto hablábamos cuando la pandemia, la brecha social informática, que parece que importaba tanto, ¿no? Pues
creo que hay otras que importan más. Quien tiene dinero y puede pagar terapias, ayudas y tratamientos, que esas terapias podemos hablar de más de 1.000 euros mensuales por menor, y tenemos en cuenta que hay familias que existen 2 y 3 hijos y más con discapacidad y dependencia, porque hay dependencias que son genéticas y que aparecen cuando los menores tienen 4 y 5 años, porque no se detectan antes, ¿vale? Y si a eso le sumamos discapacidades motóricas, esa cantidad se dispara, porque hay que poner lechos posturales, sillas de ruedas que parte abona a la Seguridad Social y parte no, prótesis o 1000 cosas más, pues hablamos de una cantidad económica que probablemente ni ustedes con sus sueldos podrían mantener, ¿vale? Y ya no hablemos de familias monoparentales o monomarentales. Lo de siempre, que el que puede pagar le dará una calidad de vida mejor a sus hijos y quien no, pues no. Y la brecha social se amplía. Una sociedad muy justa y equilibrada para todos, ¿verdad? Digo yo. Pero no olvidemos una cosa, que hablamos de personas, en este caso niños con discapacidad y o dependencia. Y siendo prácticos, ya que a ustedes les importa tanto los números, es pan para hoy y hambre para mañana. Cuanto menos invierta ahora en su mejoría, más gastarán el día de mañana en sus cuidados. Aunque estamos seguras que ya se inventarán algo para recortar también por ahí, que los ancianos también gastan mucho, ¿verdad? Entonces, claro, llegará el día que los ancianos sean mayores y dirán, hostia, que aquí también nos sale caro el tema. Pues vamos a recortar. Vamos a ver qué nos inventamos para ver qué nos viene bien y cómo recortamos el tema. Entonces, solicitamos que desaparezcan unas normativas que cada año, no sabemos de dónde, que la suele firmar siempre la viceconsejera o el viceconsejero que esté de turno, desaparezcan, porque son de dudosa legalidad. Un año nos encontramos con una normativa en la que había medidas de contención a los menores con conductas disruptivas. Perdón, es que era cachondísimo, porque era ilegal totalmente. Es decir, evidentemente eso se consultó con médicos, con especialistas. Es decir, ningún personal de educación puede tocar a un menor y hacer una medida de contención. Están provocando que los centros cometan ilegalidades con los menores. Es decir, un centro educativo, un personal de educación, hace una medida de contención a cualquier menor o no menor, porque al final esas personas, si son con gran dependencia, no son mayores de edad legalmente nunca, ¿vale? Y hace una medida de contención a cualquier persona gran dependiente con una gran discapacidad, siempre hablamos en este caso de gran discapacidad, y por lo que sea le hace una lesión y la familia le va a meter una denuncia, evidentemente. Y esa persona le puede meter una denuncia a quien ha firmado esa norma. Esas normas son, son anuales y son ilegales. Y encima los centros se las creen al dedillo, hasta que les explicas que son ilegales. Y entonces ya empiezan a tener miedo. Y ya empiezan a tener miedo. Entonces, pues bueno, o sea, es como bueno, decir, bueno, pues yo no sé de dónde se sacan esto. O sea, se creen con una potestad que es dudoso. Luego, escriben normas gente que, permítanme dudar, pues como aquí, ¿no? Aquí estamos sentadas varias personas. Nosotras no somos maestras, ni hemos estudiado magisterio, ni hemos ejercido de ella, pero también dudamos de que realmente los que estamos aquí y los que estamos hablando sobre educación sean profesores, sean maestros, tengan un bagaje en educación lo suficientemente amplio como para permitirse dictar una normativa sobre esto y que conozcan tanto el tema como para hablar de esto, escribir sobre esto y dictar unas normas sobre esto. Es decir, hay gente que ha estudiado magisterio y que no es profesor y que no trabaja sobre ello, ¿no? Muchísima gente estudia una carrera y nunca trabaja sobre ello. Es decir, una persona que ha estudiado Derecho no significa que sea abogado. Una persona que estudia magisterio no significa que sea profesor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se permite a una persona ser consejero de educación, ser viceconsejero, si realmente no tiene 15, 20 años de experiencia en el sector lo suficiente para crear esta normativa? ¿Por qué? Porque es algo que me produce muchísima curiosidad. Solicitamos, o sea, realizamos adaptaciones curriculares que son
adaptar el currículum a alumnos, es decir, alumnos de cuarto de primaria, de quinto, sin tener una base. Y estamos condenando a esos niños a un fracaso escolar continuo, pero continuo. Es que no sé si ustedes se pasan por los colegios realmente, pero por los colegios, no hablar con el director. No, eso no. Por el colegio y por las aulas, hablar con las familias, o con agentes, representantes de las familias, me da igual. Y no con asociaciones grandes a las que reciben miles de euros de subvenciones, no. O sea, a hablar con las familias y con asociaciones pequeñas, que no recibimos un duro, que no pedimos un duro a nadie, y que somos más críticas. Porque las asociaciones grandes pues probablemente les estén diciendo todo va muy bien, para que les digan exactamente lo que está pasando, porque creo que eso falta. Amaitutzat emango dugu aurkezpena eta jarraian irekiko dugu taldeen txanda, talde mixtotik, boxetik hasita. Beraz, 5 minutuko txanda daukazue, Martínez Andrea, zurea da hitza. Gracias, señor presidente. Agradecer a la señora Descalza y a la señora García Molinuevo su comparecencia en esta comisión. ¿Y qué les puedo decir? Pues que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que el presupuesto con el que contamos es muy amplio y, por supuesto, creo que los niños con discapacidad o con necesidades especiales deben estar en nuestro centro de atención, no me cabe duda. Cuando hablamos de este tipo de niños no estamos diciendo que son niños que no deben de estar en la sociedad, deben estar incluidos en la sociedad y, de hecho, muchos de ellos tienen grandes capacidades que deberíamos de ser capaces de sacar adelante, por lo cual no puedo decirles nada más, sino que estoy de acuerdo. De hecho, conozco muchos casos de niños con este tipo de necesidades. Además, los conozco de forma personal. Niños con enfermedad de piel de mariposa, por ejemplo, en la que están en los colegios con el resto de niños y en ningún momento tienen una atención especial para curar sus heridas o para cientos de cosas que me han contado los padres y que además vivo de forma personal, por lo cual todo mi apoyo y sí que solicitaría a la gente que estamos aquí, ¿no?, para defender este tipo de cosas, que en un presupuesto tan amplio, con un poquito que dediquemos a este tipo de niños sería suficiente y creo que podemos hacerlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez Andrea, orain talde popularra Ciudadanosetik, Gil Jaunak dauka hitza. Gracias, señor presidente. Bienvenidas, Raquel y Pilar. Bienvenidas a nuestra ponencia y gracias por su asistencia y gracias por aportarnos generosamente su punto de vista. Quiero aprovechar para agradecerles su labor continua en favor de la educación especial, una labor que en realidad es a favor de toda la ciudadanía y de toda la sociedad. Y también quiero darles las gracias y felicitarles por la valentía con la que exponen estos puntos de vista y por decir cosas aquí y en otros sitios que mucha gente no se atreve a decir, pero que son imprescindibles, que las oigamos. Habéis aportado datos muy concretos y yo creo que bastante indiscutibles. Y creo que son imprescindibles para que la nueva ley de educación corrija esta situación que tenemos hoy. No saldría bien esta ponencia y no saldría bien la nueva ley de educación si siguiéramos sin darle a los niños con necesidades especiales la importancia que necesitan y el dinero que necesitan. Porque no será por falta de dinero. La educación, es obvio, a la vista de las cosas que ustedes han contado y de las otras muchas que tendrían que contar y que no pueden por falta de tiempo, la educación no se está gestionando bien. No se están poniendo encima de la mesa los recursos necesarios. Y no es porque no los haya. Nuestro Departamento de Educación, solo para este año, maneja un presupuesto de 3.200 millones de euros. Y solo el gabinete del consejero nos cuesta a todos los vascos la escalofriante cifra de 1 millón de euros. No es por falta de dinero, es seguramente por falta de sensibilidad. Así que gracias de nuevo, Raquel y Pilar, y mucho ánimo para continuar con sus reivindicaciones, porque de esa forma están ayudando a toda la ciudadanía vasca. Gracias. Eskerrik asko, Gil Jauna, orain Elkarrekin Podemos iu taldearen izenean, González Andreak dauka hitza. Bueno, egun on, eta eskerrik asko, ere bai, Raquel eta Pilar gurekin egoteagatik, y bueno, por compartir con nosotras
vuestra vivencia personal desde la asociación. Yo creo que para nosotras, sobre todo también es verdad que las que somos madres y hemos tenido relación con escuelas, hemos conocido de primera mano lo que son la Gela Egonkorra, las aulas donde se atiende a este alumnado, y luego también un poco desde el sistema público, los esfuerzos que se hacen dentro del sistema público y lo tensionado que está para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, y que precisamente está tensionado por lo que acabáis vosotras de denunciar, ¿no? Que hay recortes importantes que se dan, que igual no se ven a simple vista, pero que las familias y sobre todo el alumnado que necesita esos apoyos pues no tiene. Y también he podido conocer de primera mano esas familias que tienen que sacar a sus hijos o hijas de centros concertados porque no reciben esos apoyos y recurren a la red pública. ¿Qué es lo que vemos? Pues que la red pública cada vez el apoyo que se da a este alumnado es menor, porque hay más alumnado también y no va en proporción esa dotación de infraestructuras y de recursos y de personal para que les atienda. Es por ello que invitaros a venir a esta ponencia está bien, porque oímos de manera muy cruda lo que se denuncia en el apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales, pero creo que tenemos que también ser conscientes que nos estabais interpelando de manera que hace la oposición en este Parlamento. Yo os digo, en este Parlamento y desde mi grupo parlamentario estamos apostando continuamente por fortalecer el sistema público educativo. Y dentro del sistema público y dentro os diría, dentro del ADN del Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, dentro de nuestro programa está el pacto contra la segregación y por la inclusión, sobre todo. Y dentro de la inclusión estamos hablando de que se refuerce eso. Bueno, pues conocéis un poco el sistema parlamentario como es y la fuerza que se tiene y hasta dónde se llega. Pero en nuestro papel de denuncia siempre está esos recortes. Digo, por daros también un poco de respuesta a la pregunta que nos hacíais. Y yo, solo por lanzaros una única pregunta de cara a vuestra intervención, es deciros, ¿cómo materializaríais, cómo pondríais en un titular, en una frase, en un pacto educativo, lo que habéis venido a trasladar aquí? ¿Cómo creéis que debería ser ese epígrafe que se recoja para que todos los grupos políticos aquí representados podamos suscribir lo que vosotras habéis venido a denunciar aquí? Eskerrik asko. Eskerrik asko, González Andrea, orain talde sozialistatik, Pastor jaunak dauka hitza. Sí, buenos días a las representantes de Lagundus, a Raquel y a Pilar. No es, por desgracia, la primera vez que oímos este tipo de denuncias en esta ponencia parlamentaria, lo que viene a establecer que ese problema, de cierto modo, se ha cronificado. Esperemos que con la redacción de la nueva Ley de Educación, que no está pensada específicamente para problemas concretos, pero sí que se ayude en mejorar, si no totalmente, sí parcialmente, la situación que vosotros estáis describiendo. Y por lo demás, nada más que daros las gracias por vuestra comparecencia y por vuestras explicaciones. Muchas gracias. Eskerrik asko, Pastor jauna, orain Euskal Herria Bildu taldetik Arrese jaunak dauka hitza. Bai, nik ere eskerrak eman dizkizuet Pilar eta Raquel gaurkoan hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia honetan zuen bizipenak kontatzeagatik. Bi baieztapen egin dituzue, nik uste dut oso importanteak direla bi baieztapen egin dituzue, eta iruditzen zait oso importanteak direla hasieratik eta gaur lehenengo eguna dugun honetan kontutan hartzea, eta baieztapen hori da, esan duzuet, existe la brecha social en el sistema educativo, eta iruditzen zait hori gainditzeko mekanismoak jartzeko bagaudela, eta gero, konpartitzen ez dudan baieztapen egin duzue, irekian bota dizkiguzuelako guztioi, eta esan duzue, que creéis que no tenemos en cuenta que los alumnos con necesidades especiales son alumnos de pleno derecho. Yo, en representación de Euskal Herria Bildu, niego la mayor. Creo que los alumnos con necesidades especiales, por supuesto, son alumnos de pleno derecho, y en eso trabajamos en el día a día.
en las instituciones en las que tenemos representación. Aún así, iruditzen zait, oso egoera gordinak pairatzen dituzuela, eta hoiei irtenbidea emateko gaudela gu hemen, eta aukera leiho bezala ikusten dut egiten ari garen hezkuntza hitzarmena lortzeko ibilbide hau, eta etorkizunean egon daitekeen hezkuntza lege berria ere. Eta guzti hau, esan duzuen guzti hau kontutan hartuta, eta aintzat hartzeko konpromiso horrekin, nik ere aurretik hitz egin duen lagunak bota dizuen galderari jarraituz, bai jakin nahiko nuke, zuen aldetik, diagnostiko hau kontutan izanik, zer eskatuko zeniokete hezkuntza hitzarmenari, alegia hezkuntza hitzarmen horrek zer barne bildu beharko luke zuen behar horiek asebetetzeko. Zer ez nabil erredakzio bat eskatzen baizik, eta segako nagusi barne bildu beharko lituzke lortu nahi dugun hezkuntza hitzarmen horrek asebetetzeko zuek dituzuen eskaera legitimo guzti horiek. Besterik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrese jauna, eta azkenik Eusko Abertzaleak taldetik Arrizabalaga andereak daukaiza. Eskerrik asko, batzorde burua, ondo etorriak gure ponentzionetara, Deskalza Andrea eta García Andrea. Nik ez dut bat egiten zuok hemen egindako hainbat adierazpenekin, badakizue gainera, hainbatetan hitz egin edo eztabaidotu bai dugu gai honen inguruan, baina gainera gaur ez da foroa horretarako, eztabaida horretarako, gaur hezkuntza ponentzia barruan gaude, eta ona etorri zarete, zuon elkartearen izenean dagozkizuen ekarpenak egitera, premia bereziak dituzten ikasleen izenean, eta beraz, horrekin geratuko nintzateke, Arrese jaunak egindako azken galdera horrekin, guk hemen daukagun zeregina gure hezkuntza, euskal hezkuntza sistema hobetzea da, beraz, galdera berdina egiten dizuet, zein diagnostiko egiten duzue, zeintzuk izango lirateke zuen ustetan hobetu beharreko kontuak, eta gure konpromisoa hori da. Ponentzia honen barnean, guzti horiek aztertzea, eta danon artean saiatzea hori egikaritzen eta gure sistema hobetzen. Besterik ez, eskerrik asko lagundu elkarteari. Eskerrik asko, Arrizabalaga anderea, eta orain 5 minutuko txanda izango duzue planteatutako galderei erantzuteko. Nahi duzuenean. Vale. La pregunta de Ikoitz exactamente no la he terminado de entender porque se me ha mezclado con la intérprete y luego te... Vale, va por la misma, ¿no? Vale. Es que me ha parecido, ¿vale? Lo que pasa que justo oía mal. Vale, contestando a la parlamentaria del Carrequín Podemos, vale, nosotros desde la asociación consideramos que los colegios, creo que marcaban las diapositivas, todos deberían ser gratuitos, ¿vale? Me da igual que el colegio nos da igual, perdón, que un colegio sea concertado, que sea público. La enseñanza es gratuita. Las cuotas de enseñanza son ilegales. Es decir, una persona debería poder escoger el centro que considere más adecuado para llevar a su hijo. Las cuotas de enseñanza son ilegales y eso es más que público, ¿vale? Entonces, si una persona desea llevar a su hijo a un centro denominado concertado, ¿vale? Y lo digo así entre comillas, lo decimos, perdón, así entre comillas, ¿vale? Porque le viene mejor, porque está más cerca del colegio, porque cree que tiene mejores instalaciones, porque X motivo, o sea, porque trabajo en la comisaría del Aqua y me viene mejor dejar allá a mis hijos y tal, o porque trabajo en el supermercado de Mercadona que está al lado, me da igual, y el colegio que está al lado es concertado, la cuota de enseñanza, y que quede claro y se ha dejado claro en las diapositivas, es gratuita y está prohibido y es ilegal cobrar cuotas de enseñanza. Con lo cual, esa información que no se da en los centros, ¿vale?, y no se da y no se facilita, se debería facilitar. Y nosotros desde la asociación hacemos hincapié continuamente en que esa cuota no hay que pagarla. Con lo cual, yo abono, en caso de mis hijas, que van a colegios públicos, ahora mismo las dos, las pequeñas, yo abono el comedor, igual que se abona en un colegio concertado, yo abono los extraescolares que usen, igual que se abona en un colegio concertado, y no abono cuota de enseñanza. Pero cuando alguna de mis hijas ha ido a colegio concertado, por motivos que sean, ¿vale?, yo no he abonado la cuota de enseñanza.
Y a mí nadie me ha venido a denunciar. ¿Vale? Porque yo sé que no son obligatorias. Y personalmente yo no la he abonado. O sea, y hay mucha gente que no la abona. Y cada día más, gracias a Dios. A Dios no, perdón, yo soy atea. Entonces, las cuotas de enseñanza son gratuitas. O sea, que es decir, para mí todos los colegios son públicos. Y no te las pueden reclamar. Si con eso te contesto algo o te digo algo, es decir, para mí la red educativa es pública. Entonces, no te pueden obligar. Y no soy la única. Y con la pandemia se demostró que muchísima gente, los meses sueltos, no pagó. Y los giraron hasta los meses que no hubo clases. ¿Vale? En una frase, la educación es gratuita. Si un alumno no se queda al comedor y no hace extraescolares y no usa el transporte, la educación es gratuita. O sea, ya está. Y como ejemplo estoy yo, y lo digo aquí libremente y públicamente. ¿Vale? Ya, públicamente. Punto pelota. El PSOE, pues, Juan José dijo que no son problemas concretos. Que cuando quieres, te lo digo, te lo cuento, te saco el listado de personas con dependencia del País Vasco, lo que quieras. Sigues empeñado que son problemas concretos, ya nos conocemos. No son problemas concretos. ¿Vale? O sea, ya no es la asociación, es vete a Espace, vete a Navi, vete a Goravide, vete a donde quieras. Estos no son problemas concretos. Niños con dependencia, con discapacidad, adolescentes, adultos, ancianos, no son problemas concretos. Vale. Y vamos a ser dependientes y discapacitados todos si no nos morimos antes. ¿Vale? Por edad o por algo que venga, porque mañana nos atropella un coche en cuanto salgamos por la puerta. O porque nos dé un ictus mañana mismo. ¿Vale? Que nos puede pasar a nosotros o a cualquiera de nuestros hijos. Y aportaciones, os hemos dicho que os lo vamos a mandar por mail porque no hay prisa. O sea que Leisur, hija, lo siento, es lo que hay. Así que bueno, pues como no, con 15 minutos no teníamos tiempo para aportar, pues os lo vamos a mandar por mail, ya os lo hemos dicho. Lo vamos a mandar por mail y es lo primero que hemos dicho, nada más empezar. Si no os habéis escuchado, pues no os habéis escuchado, pero es lo primero que hemos dicho, nada más empezar. Había mucha premura, tenemos vida, tenemos hijos, tenemos terapias, tenemos de todo y evidentemente pues no nos da tiempo. Entonces, la educación, que quede consciente, que quede claro que somos libres de elección de centro y la educación es gratuita. Los colegios concertados no se deben pagar cuotas en colegios concertados. Eskerrik asko, Deskalza eta García Andereak zuen gogoetagatik eta amaitutzat emango dugu agerraldi hau eta jarraituko dugu ponentziaren lanekin. Beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta geratzen da pendiente dokumentazio hori bidaltzea.